decir, a la administración central o general del Estado, a la autonómica y a la local, sino también a los entes que dependen o que dependan de cualquiera de ellas. Y en cuanto a las medidas en concreto, la transparencia a la que me acabo de referir ha de lograrse centrándose en aspectos que permitan que cualquier ciudadano pueda conocer sin mayor dificultad el volumen de gastos e ingresos de las administraciones, a dónde van a parar los contratos públicos, cuál es en concreto el reparto de las subvenciones, cuánto le cuesta a cada administración hacer una determinada obra o fomentar una determinada actividad. Se trata, en suma, esto de la transparencia, de que en cualquier circunstancia podamos saber en qué y cómo se emplean los fondos públicos. Por cierto, una asignatura que tenemos pendiente en España y que nos diferencia de la mayoría de los países de nuestro entorno cultural. Cuarta medida que yo considero urgente, la racionalización de la administración central, autonómica y local, tanto desde el punto de vista de los respectivos aparatos orgánicos y del número excesivo de entes instrumentales que dependen de aquellas, como desde el punto de vista de la supresión de las duplicidades competenciales que hasta ahora considerábamos algo bastante normal y teníamos asumido. El recorte al que me refiero, la supresión de entes que dependen de las administraciones territoriales, la racionalización de estas, se puede justificar fácilmente simplemente diciendo que hay una inflación de organismos de naturaleza diversa y nombre diverso también, agencias, organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones que se nutren con fondos públicos, como antes dije, y que en consecuencia debe ser erradicada. Primero, básicamente por motivos presupuestarios, el más obvio, pero segundo también porque es imposible que la administración en este estado de sobredimensionamiento y falta de eficiencia pueda prestar eficientemente los servicios que le corresponden. Decía uno de los administrativistas que yo más he admirado, que es Sebastián Martín Retortillo Baquer, que no cuando estamos más gordos llevamos a cabo mejor las tareas que nos corresponden, todo lo contrario. Bueno, pues al Estado, decía él ya en 1999, cuando defendía la privatización de determinadas sociedades públicas, deberíamos tenerlo en cuenta y no llevarnos las manos a la cabeza cuando nos planteamos esta posibilidad de reducir el aparato administrativo. En absoluto eso tiene que redundar en una administración deficiente o en una prestación peor de los servicios públicos. Eso sí, también voy a apuntar, también considero necesario apuntar, que en esta época en la que el discurso político y absolutamente todo se tiñe de tintes económicos, la racionalización y el recorte de la administración debe hacerse de acuerdo con unas determinadas pautas. No se trata de recortar por recortar. El recorte, por hablar de forma simple, debe hacerse teniendo en cuenta que la administración debe, en cualquier caso, servir de forma eficiente al interés público. Es el fin que constitucionalmente le asigna nuestra Carta Magna en el artículo 103, y eso implica que cuando se lleven a cabo las correspondientes supresiones, las fusiones, las absorciones de estos entes, en ese proceso hay que tener en cuenta que deben mantenerse aquellos entes que prestan servicios que no puede prestar la Administración General y que tampoco presta otro ente, e insisto, en cualquier caso, menoscabar esa función que le corresponde a la Administración de satisfacer el interés público. Es por esto, fíjense, que en Galicia, que como sabrán ustedes es una región, una comunidad autónoma pionera en esto de la racionalización de los entes instrumentales, en ningún momento se ha planteado la supresión del Sergas, que es un organismo autónomo y por tanto un ente instrumental, pese a su altísima disponibilidad presupuestaria, y sí se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo la supresión de otros muchos entes, como pueden ser, por ejemplo, las fundaciones feriales, o otro que era la Vuelta al Mundo de no sé qué año. Y es que, bueno, no están las cosas para financiar largas travesías, ¿no? Así que, no sé cómo voy de tiempo. Mal. Voy mal. Bueno, pues puesto que voy mal y a mí me encantaría hablar muchísimo más de este tema, les voy a decir que simplemente que bajo mi punto de vista cabe perfectamente mantener la arquitectura fundamental
que establece la Constitución española al distinguir entre comunidades, Estado, comunidades autónomas y administración local, ¿no? No veo necesaria en cuanto a la reforma territorial que venimos a tratar hoy aquí, ni mutilar el Estado autonómico, ni llevarnos por delante administraciones que siguen prestando servicios eficientes a los ciudadanos. Creo que más allá de la necesidad de esto, que como les digo lo veo totalmente injustificado, yo creo que estamos teniendo básicamente un problema de actitudes desde las esferas del poder, ¿no? Y creo que lo que provoca esta desafección política e institucional que se está generalizando entre los ciudadanos tiene mucho más que ver, desde luego, con las actitudes que con las administraciones y con la necesidad de reformar la Constitución. Y ya acabando, decíamos que la tercera pregunta a la que debíamos dar respuesta y que nos permite cerrar de una forma clara y sistemática esta ponencia es si todo esto que les estoy diciendo se va a quedar en un catálogo de meras buenas intenciones o por el contrario se van a llevar a cabo. Pues miren, yo estoy convencida de que se van a llevar a cabo y estoy convencida porque hemos entrado ya, sin darnos cuenta, de lleno en la realidad de las reformas. La reforma ha empezado desde el momento en el que asumimos que una instancia supranacional, como es la Unión Europea, supervise y controle exhaustivamente nuestros presupuestos. Y la reforma ha empezado ya desde el momento en que la Constitución española se ha reformado. Algo muy importante, no solo porque la reforma se haya operado sobre nuestra ley fundamental, sino porque ustedes recordarán que en el último mandato del señor Rodríguez Zapatero se había hablado y se había discutido de forma muy intensa sobre si se podía reformar la Constitución y se había llegado a la conclusión de que no se podía. Pues ya ven, se podía, era posible. Y esto fue posible gracias a que hubo cierta generosidad democrática por parte de los dos partidos más importantes en este país. Es decir, que la cosa no pasaba porque desde el poder se impusiese la reforma de la Constitución, que era lo que nos querían vender, sino que finalmente esto se lleva a cabo porque ambos partidos se ponen de acuerdo y, por supuesto, porque detrás están las amonestaciones de la Unión Europea. Y este mínimo de generosidad democrática que hace factible la reforma de la Constitución, déjenme que les diga que en las circunstancias actuales yo lo veo fundamental, y es que no solo es digno de echarse en falta desde un punto de vista de ética pública, ¿no?, la generosidad democrática, sino que yo creo que más allá de esto, pues superar el pesimismo en el que estamos inmersos pasa por lograr acuerdos entre partidos, confluir en que las reformas son útiles y lograr la mayoría necesaria para llevarlas a cabo. Y es que, en contra de las visiones apocalípticas que se nos trasladan a veces desde la prensa, esta ponente cree que, aun siendo este un país altamente descentralizado, España dista de ser ingobernable, aunque haga falta, como digo, un cambio de actitud notable desde todas las esferas del poder. Y digo que no soy y no voy a ser, creo, nunca partidaria de estas visiones apocalípticas, y estimo, para terminar, que pese al pesimismo en el que estamos instalados, saldremos de esta crisis, pues yo creo que con una administración más racional y dirigida de forma que no se vuelva a comprometer gasto público sin calcular exactamente cuáles son las disponibilidades, ¿no? En este aspecto creo que hemos aprendido la lección y que esas obras faraónicas que nos permitimos en el pasado, me da igual que sea la Expo, que sea dotar de aeropuertos a Burgos y a Ciudad Real, que están bastante cerquita de Madrid, en consecuencia se puede coger un avión en la capital. Creo que estas obras de Nuevo Rico, a las que nos tenían acostumbrados, pues que no se va a repetir. Creo también que, insisto, que el marco teórico que establece la Constitución y la organización del Estado, tal y como ella lo traza, son perfectamente viables si se adoptan las reformas. Y creo, por último, que la racionalización de la Administración, unir al empleo de otras fórmulas dirigidas a liberar a la Administración de funciones inoperantes que no hacen sino lastrar las arcas públicas, pues puede ser también un buen camino para mantener muchos de los logros alcanzados con el Estado social o del bienestar. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Pasamos ahora á intervención de Diego Calvo Pouso, que é presidente da Diputación Provincial da Coruña, que ten o mérito de haber asumido
o debate desde a institución. Con moita frecuencia este debate faise desde fora como se nas institucións houbera unha defensa numantina da súa propia continuidade ou da súa exacta o seu exacto reflexo do tempo presente no futuro, non? E, en cambio, desde as primeiras intervencións que Diego Calvo tuvo como presidente da Diputación da Coruña, pois xa plantexou este tema como un debate aberto, no que a Diputación tamén ten algo que decir, pero no que todas as reflexións que se fan desde fora, desde a academia, desde o debate político, desde outros partidos, teñen a mesma importancia. Diego Calvo é licenciado en Económicas, especializado en Facenda Pública e Sistema Fiscal, máster en Desenvolvemento Local e Comarcal. Comenzou a súa actividade política nas novas xeneracións do Partido Popular, presidindo esta organización a nivel galego. Dende febreiro de 2003 a 2009 foi diputado do Partido Popular con distintas dedicacións e en unha parte baixo o goberno do PP de Manuel Fraga e en outra parte na oposición, por tanto ten experiencia de ambas as dúas perspectivas. Desde o deixar o seu escano en 2009 converteuse no primeiro delegado territorial único da Xunta na provincia de Coruña desde xullo de 2011 e presidente da Deputación de Coruña. Gracias por vir, tes a palabra. Moi ben, pois moitas gracias en primeiro lugar por terme invitado, saudar lóxicamente o presidente da Fundación, a toda a directiva, aos alcaldes de Santiago, de Rois, a todos os deputados, concelleiros e todos os asistentes que hoxe estades aquí e sobre todo a Sonia e a Xosé Luís. A verdade é que Sonia parece que tiña moitas ganas aínda de falar, casi esperaba que falara un pouco máis, pero Xosé Luís non deixaba, non? Eu vou intentar resumir algunhas ideas e despois, como debate vamos a estar hasta as 10, supoño que haberá intervencións, controversias e opinións contrarias, que ademais é o que nos anima, non? Eu quero empezar pois falando ou entrando a falar exactamente da reforma administrativa e a reestruturación territorial, porque así o propuxemos dende o primeiro día, como decía o moderador, en distintos foros onde éramos preguntados ou invitados, non? A verdade é que estamos nun momento onde sí que exixe todo o público, toda a xente, unha reforma da administración, porque é unha necesidade imperiosa. Xa non se pode xustificar, e estou no 95% de acordo co que decía Sonia, non se poden xustificar pois moitos comportamentos ou moitas formas de traballar ou entender a administración por todos que houve durante moito tempo. E en segundo lugar porque nos toca aos que estamos ou temos a fortuna, a sorte de poder estar ao fronte dunha administración a que sexamos tamén nos os que impulsemos eses cambios, os que non nos neguemos ao debate e o que en definitiva levemos a cabo as transformacións que creamos que son necesarias. E neste tema, pois efectivamente, xa sexa no ámbito local, provincial, autonómico ou do Estado, creo que era necesario e sigue sendo necesario abordar unha profunda reestruturación, porque a administración, coido, dende o meu punto de vista, que está oxidada. Oxidada en moitos aspectos, pero oxidada sobre todo os ollos dos cidadáns, os que necesitan da administración en determinados momentos, os que acuden en auxilio á administración en determinadas situacións e que non atopan a axilidade ou que non atopan as respostas que están buscando. É verdade que os cimentos da administración en España, como en moitos países, pois son os cimentos fortes, resistentes e seguros. Non se tambalea facilmente, pero tamén é certo que é necesario cambiar esa forma de entender a administración, polo menos dende o meu punto de vista. E quero empezar pola reforma da planta local, un tema do que temos expresado, ou teño expresado como presidente da Diputación da Coruña a miña opinión, e vou a seguir expresando, inda que ás veces pareza que clamamos nun deserto ou que non de escoita, non? Pero vámoslo a seguir facendo. Non é cousa nova, porque dende o primeiro día dixemos que íbamos a camiñar nesta dirección e que íbamos a poñer todas as forzas necesarias, ou polo menos as que tiveramos, mellor dito, para intentar reducir o número de concellos. Evidentemente, só decía que hai 315 concellos en Galicia, que non somos fai 2 semanas tiven a oportunidade de estar co presidente da Diputación de Huelva nos foros que fixou a FEGAN como consecuencia do seu 25 aniversario, me parece que era,
E claro, a situación en Galicia e na provincia da Coruña non ten nada que ver coa situación que hai noutras provincias. Decía o da Diputación de Huelva que tiña máis de 80 concellos onde non chegaban aos 100 habitantes. En Galicia e na provincia da Coruña en concreto, o concello máis pequeno de Vilarmaior que ten un pouco máis de 1.300 habitantes. Por lo tanto, a situación non ten nada que ver a da provincia da Coruña coa situación de Huelva. Pero sí é certo que aínda así siguen sendo moitos concellos. E é certo, estou de acordo con Sonia, que os servicios os ten que prestar a administración que está máis cercana ao cidadán. Pero tamén é certo que hai, ás veces, moita administración, ou polo menos dentro do punto de vista deste que lles fala, unha administración redundante en moitos sitios e que podía ser reducida. Nós, dentro do primeiro momento, apostamos por esa vía e, aínda que con bastante esforzo, fomos quen de encontrar a 2 alcaldes que estaban dispostos a iniciar ese proceso. É certo que anunciamos un trato especial. E puxemos en riba da mesa pois unha partida do noso orzamento a disposición daqueles concellos que quixeran iniciar un proceso de fusión. Foron algúns os que preguntaron, ia decir moitos, non foron moitos, pero foron algúns os que preguntaron, e finalmente 2 conseguiron levar a cabo este proxecto. Dende ese día, dende a Diputación da Coruña, estamos a darlles un trato especial, prioritario. Si queren vostedes, pois, non sei se decir, con unha discriminación positiva e, dende logo, atendendo a todas e cada unha das reclamacións ou necesidades que teñen estes concellos. E o fixemos a ver se cundía o exemplo e a ver se outros concellos tamén se animaban e podíamos facelo. Por agora hai algún que tamén ten preguntado, pero ningún ten dado paso para próximamente iniciar este proceso, pero entendíamos que ese era o camiño que tiñamos que tomar dentro dunha administración e que era a nosa responsabilidade, de algún xeito, intentar fomentar eses procesos. Por iso, neste momento, cando o Goberno do Estado plantexa a reforma da Lei de Bases de Réxime Local, eu quero decir, ou quero empezar aplaudindo a decisión. Quero empezar aplaudindo a decisión porque é verdade que, sobre todo en ámbitos quizás máis teóricos, como ocurre sempre, e onde mellor se ven as necesidades, se tiña planteado en moitas ocasións que esa reforma era necesaria. Pero tamén é certo que sucesivos gobernos de distinto cor político non tiveron pois a determinación de iniciar esa reforma. Por lo tanto, neste momento no que xa temos falado, é fundamental levar a cabo unha reforma da Lei de Bases de Réxime Local. E hai que aplaudir a determinación que tivo este goberno para levar a cabo. Outra cousa é que os resultados da mesma sexan do agrado de todos. E evidentemente isto nunca ocurre, porque todas as leis son mellorables. Evidentemente todas, non coñezo ninguna que non se pudera mellorar. Pero, dende logo, cando se pongan a traballar, ten moitas posibilidades de atopar unha boa solución. Neste caso, a min permítame decir que estou de acordo en moitas cousas das que pretende a lei, pero hai algunhas cousas que non me gustan, hai algunhas cousas que me preocupan e hai algunhas cousas que voto en falta. Hai cousas que non me gustan e despois poderemos entrar, se queren, en detalle, porque nese borrador, porque a día de hoxe non é máis que un borrador, nin siquiera un anteproxecto, nese borrador se determinan ou se falan pois de algunhas cousas como o custe estándar ou se introducen algunhas novidades que, como non están suficientemente clarizadas, como Diputación, como Administración ou como un actor máis que se vai a ver afectado, me preocupa e, dende logo, necesito máis aclaracións. Hai cousas que non me gustan, como cando se ataca a autonomía unilateralmente local, pero tamén entendo que é certo ou que é necesario facelo. E hai outras cousas que voto en falta. O dixen en algunha ocasión e o volvo a decir. Eu creo que era o momento para reducir por lei o número de concellos que hai en España. Non ten sentido que haxa 8.000 concellos cando no resto de países veciños, no resto de países da Unión Europea, xa o número de concellos é moito máis reducido, pero porque xa fixeron isto hai anos. E xa o fixeron pois en Alemania, en Italia, fai ben pouco, en Portugal, en todos os sitios, e en España nunca se fixo. Por lo tanto, eu creo que era necesario e creo que neste momento esa lei podería levar a cabo esa reducción de maneira obrigatoria, porque creo que sería a forma máis fácil de levar a cabo unha reducción de concellos. As cousas hai que chamarlle polo seu nombre.
E tamén é certo que dentro desas cosas que non nos gustaban é que cando se fai unha lei que fala dos custes de levar a cabo a prestación de servicios en todo o territorio nacional, tendo en conta as diferencias que existen no territorio nacional, pois isto lóxicamente nos preocupa. E nos preocupa porque non se escapa a ninguén dos que están aquí que a prestación de calquera dos servicios en Castela-A Mancha non pode ser ou non vai a ter os mesmos custes que vai a ter en Galicia en calquera das 4 provincias. Por lo tanto, cando non se ten en conta esas especificidades xeográficas de toda España, nos preocupa. É certo que este é un debate moi bello en que en todos os sistemas de financiación autonómicas, e recordo as clases do profesor Caramés, etcétera, pois é algo no que se poden ou se teñen escrito moitas se ten escrito moito por xente que entende moitísimo máis que eu, pero é certo que é necesario ter en conta todas esas diferencias para poder levar a cabo unha reforma que nos agrupe a todos ou na que todos esteamos de acordo. Dito eso, que facemos ou que intentamos facer dende a Diputación da Coruña? Lóxicamente estamos intentando adaptarnos en dous sentidos. Por unha parte, como non temos poder legislativo, o que facemos é intentar fomentar esa fusión de concellos. E o intentamos co que podemos, con noso orzamento e con nosas políticas. Todos aqueles concellos que fan ou inician un proceso de cooperación, pois teñen moitas máis axudas que aqueles que non o fan. E isto é políticamente criticable, lóxicamente, pero é unha decisión política que nos corresponde aos que estamos ao fronte desta institución, con toda a corporación, e que, polo menos, eso o estamos a facer. Intentamos adaptarnos, como decía Sonia, á prestación dos servicios que necesitan os concellos. O noso principal cliente, e permítanme utilizar esta expresión, son os concellos, os que lles temos que prestar moitos servicios que por diferentes motivos algúns deles non son capaces de prestar coa mesma calidade ou nas mellores condicións que as pode prestar a Diputación. E aí está sempre a Diputación. E a Diputación da Coruña, non por este presidente que lles fala, sino ao longo da historia, permítame que lles diga que sempre tivo un bo traballo. E o digo aquí, o dixen en moitas ocasións, non é gracias a esta corporación ou a este presidente que está ao fronte nestes 2 últimos anos, sino que ten unha tradición que lle honra a todos os que pasaron por ali e que se preocupou especialmente dos concellos. E o equipo que estamos ao fronte agora mesmo intentamos facer o mismo e poñer aos concellos como primeiros actores, como primeiros interesados para darlles servicios. Ao mesmo tempo, como sabemos que non vamos a ser quen de convencer aos concellos para iniciar un proceso de fusión masiva, temos apostado por outras cousas. E temos apostado por unha cooperación entre concellos, e iso sí o teño que decir, adiantándonos ao propio espírito deste anteproxecto ou deste borrador de reforma da Lei de Bases, que son as comunidades intermunicipais para a prestación de servicios. Estas comunidades intermunicipais non supoñen a creación dunha nova personalidade xurídica. Por lo tanto, non conlevan ningún tipo de gasto adicional. Non estamos creando un novo ente, non estamos utilizando, como decía Sonia, unha nova personalidade xurídica para tapar ou para esquivar os controles de ningún tipo. Non. Se trata simple e llanamente de poñer a varios concellos ao redor dunha mesa e intentar buscar unha solución óptima para a prestación dun servicio, pero sin ningún tipo de obligación por parte dos concellos, sin ningún tipo de obligación. O único é que teñan interés en prestar un servicio dunha maneira máis económica e máis eficiente. Para iso se poñen de acordo, nolo trasladan á Diputación, e dende a Diputación, cos técnicos que temos, e quero aproveitar para falar ben deles, porque efectivamente temos un corpo de técnicos moi bo, o que facemos é os estudios necesarios, analizando cal é a prestación do servicio en cada concello, cales son os custes que están a soportar nese momento os concellos, e dende logo facer unha proposta técnica para ver cal é a mellor maneira de poder seguir prestando no futuro eses servicios, de maneira conxunta e que redunde, ou que na prestación dos servicios se fai de maneira máis eficiente, ou ben cos mesmos investimentos prestar un servicio máis completo.
Eso é o que estamos a facer con esas comunidades intermunicipais que, por certo, na comarca de Santiago foron das primeiras en sair adiante, e creo que ese é o camiño que temos que seguir ou no que temos que traballar. Ao mesmo tempo, non rehusamos, como decía o moderador, que efectivamente hai que cambiar outras funcións que facía a Diputación. E eu estou totalmente de acordo. Creo que temos que prestar servicios de maneira máis eficiente. Creo que na Diputación da Coruña levamos vantaxa, sobre todo con algunha outra, e creo que nese camiño van a encontrar sempre, neste que lles fala en toda a corporación, porque así o teñen manifestado tamén o resto de portavoces, unha corporación disposta a debatir todo aquilo que poida supor un mellor funcionamento da institución. A día de hoxe, cando escoitamos o debate de si hai que suprimilas ou non, creo que a día de hoxe, nestes momentos e tal e como está o mapa territorial, non sería unha boa idea. Non sería unha boa idea. E creo que teñen a súa cabida. Evidentemente, se acabamos de cumplir 200 anos, non se trata de facer 200 anos o mesmo, sino que se trata de estar 200 anos sendo útiles aos cidadáns da nosa provincia e os concellos da nosa provincia. Pero nesto seguro que vamos a poder entrar en máis debate ao longo dos seguintes minutos. Así que, pola miña parte, nada máis e moitas gracias. A concreción do presidente da Diputación permíteme a mí utilizar 5 minutos, que era o meu compromiso, para decir ou avanzar algunhas ideas que ao mesmo tempo poden servir para provocar tamén este debate. A primeira idea, vou anunciar todas moi brevemente, a primeira idea é que é unha pena que este debate importantísimo xurdira e se trasladara á ciudadanía a resolva de unha necesidade económica de recortar. Porque este é un tema de enorme importancia que estaba presente moitísimo antes. Algúnas persoas falábamos desto cando estábamos no mellor momento da economía española, e que ten algúnas importantes obxectivos que se poden perder se, como recordaba Sonia nunha expresión, recortar por recortar, ese é o camiño que levamos. Os concellos en España teñen unha naturaleza mixta, intermedia entre dous tipos de concellos, non? Que funcionan no noso espacio político occidental. O noso espacio ten un tipo de concello pensado desde as culturas anglosaxonas, que son concellos fundamentalmente xestores de servicios. Cando vemos as películas americanas e vemos que os concellos son os que teñen a policía, etcétera, que fan a investigación criminal e fan o todo, preguntámonos que é ese concello. O concello americano ten unha gran vocación de prestador de servicios e, por tanto, está organizado, financiado e dimensionalizado con o obxectivo de prestar servicios. O Concello francés, que foi durante moito tempo Concello continental hasta que empezaron as reformas en algúns países como Inglaterra, en Alemania, en Italia, case a forza nos últimos tempos, era un concello máis dado á representación, a un achegamento político da administración aos administrados, e que tiña moi poucas capacidades de administración. De feito, a maior parte dos municipios en España non teñen ninguna. Deses 8.000 concellos, dificilmente 1.000 poderían ter unha efectiva prestación de servicios e se pode facer sobre eles unha auténtica lei que instrumente unha financiación, unhas competencias, unha dimensionalización dos espacios administrativos suficientes. E os españoles que son? Pois unha intermedia entre un e outro. Están feitos en orixen a imitación dos franceses. Os franceses ainda siguen tendo 11.000 municipios, por riba dos 11.000 municipios, moitos máis que nós. Ainda non afrontaron o proceso de reforma, ainda que están en este momento con algunhas reestructuracións que lle permiten administrarse de outra maneira. E desde a democracia para diante os nosos concellos foron asumindo, especialmente desde as grandes ciudades ou desde as cidades medias e por imitación dela de todos os concellos, unha función de prestación de servicios xestora para que non están preparados nin están financiados. E esa é unha parte do que neste momento provoca a súa crise. Por tanto, cando fagamos a reestructuración, temos que falar tamén da súa naturaleza. Non é só unha cuestión de tamaño.
a cuestión dos ayuntamentos, da administración local. Hai que ter unha claridade no itinerario administrativo e, por tanto, non pode haber unha acumulación de administracións que neste momento fai algúns espacios imposibles. En Galicia é moi fácil de entendelo porque as cidades costeiras son todas de varios municipios, A Coruña, Pontevedra, Vigo, algo tamén Santiago, son cidades que na súa concepción económica e social están unificadas, pero na súa concepción administrativa non. O caso de Pontevedra, o caso de Vigo, o caso da Coruña son paradigmáticos neste sentido e, por tanto, hai que afrontar ese proceso. Tamén para unha comprensión do territorio. Unha parte importante das competencias que teñen os concellos neste momento é a planificación ou a execución da planificación territorial e moitas veces a compartimentación territorial que fan os municipios, a pesar de que neste momento as leis xa os van digamos, contextualizando cada vez máis en decisións de orden superior, pero van producindo un mosaico de diferencias no entorno territorial que con moita frecuencia se traduce nun auténtico caos, con independencia de que sexamos capaces de visualizalo ou non. Desde esta perspectiva eu propoño algunhas cousas que me parecen enormemente importantes e que só vou anunciar. En primeiro lugar, creo que estamos todos traballando desde unha posición competencial que me parece equivocada. A Constitución, todas as leis que se fixeron desde entonces de base da administración local e a que neste momento está en borrador, parten dun suposto de que a administración municipal en España é única e ten que ter, por tanto, unha norma básica, común, e ten que definir de alguna maneira concellos que, por ser tan diferentes, por estar en estruturas económicas e sociales tan diferentes, culturales tamén tan diferentes, por responder a tan diferentes organizacións do territorio, da población, etc., fan prácticamente imposible a abordaxe racional deste proceso. Por tanto, eu propoño que varias veces o fixen, pero non o vexo reflexado, nin siquiera os catalanes que están dispostos a ir á independencia, a crear un Estado, pero non están dispostos a pedir a competencia exclusiva na lei de réximen local. Eu creo que a lei de réximen local tiña que ser unha competencia exclusiva das comunidades autónomas. Cada comunidade autónoma debe ter a súa administración local e non hai ninguna razón neste momento para que unhas comunidades e outras teñan que ter sustratos comuns á súa organización local. Se nós tuviéramos que organizar solo a Administración Territorial de Galicia ou a planta territorial de Galicia, a lei sería moito máis doada que ter que facer cadrar nunha mesma fórmula os de Murcia e os de Galicia e os de Burgos, que me parece que ten solo esa provincia con tantos habitantes como o Concello de Vigo ou algo menos, pois algo así como un 10 ou un 15% máis de concellos que toda Galicia. Este disparate eu creo que nunha parte importante se solucionaría se cada comunidade autónoma asume íntegra e plenamente a súa competencia na administración local e fai unha administración local nova. Hai que ter en conta que a administración local responde a un contexto, responde a uns instrumentos para os que traballa e cos que se dota para traballar. Se nós pensamos que esta administración local foi feita no tempo en que Vigo era máis pequeno que a Fonsagrada ou que Mondoñedo, se nós pensamos as incidencias que tuvo sobre a organización e concepción do territorio, a amplia intervención da obra pública. Antes o Morrazo era unha comarca de Pontevedra e agora teno que ser naturalmente de Vigo. E por qué? Pois porque se fixo Ponte de Rande. E se iso imos trasladando aos ferrocarriles, ás carreteras, pero despois lo metemos tamén nos procesos de comunicación en términos generales, etc., cambian absolutamente o panorama sobre o que se trazou un modelo e que eu creo que agora exixe que tracemos outro. Outra idea que poño sobre a mesa é enunciada con moita radicalidade, pero en todo caso creo que hai que facelo así, eu estou convencido de que non hai que matizala moito. Todo o conxunto de solucións intermedias que neste momento se manexan alternativas ao proceso de reforma da planta municipal, que son as comarcas, as mancomunidades, as áreas metropolitanas e outras cousas polo estilo, son simplemente manifestacións de impotencia absoluta frente ao conxunto do problema. O único problema que ten Galicia neste momento non é o de construir área metropolitana, xa que non hai ninguna metrópoli. Eu chamei algún día a esas áreas metroaldeanas e é o que son. É dicir que
xuntar neste momento o Concello de Vigo co de Fornelos de Montes, é evidente que é partir dunha irracionalidade cara a outra, non? E, por tanto, nesa perspectiva, eu creo que temos que ter clarísimo que a maior parte destes fenómenos, o das comarcas, é claro, quixose facer a través disso unha reforma importante do proceso e non se logrou prácticamente nada, e hoxe está disolto, pois levaría a que o principal é o principal, aí onde está o problema da cabeceira de Marín, Pontevedra e Poio non se resolve con unha comarca, resolvese con un concello, e, por tanto, desde esa perspectiva, con unha cidade, resolvese facendo unha cidade, e non partindo unha cidade entre, non? E, por tanto, eu, nese sentido, son altamente resolutivo, non? Bueno, non vou decir nada máis, solo terminar con unha idea xeneral. Reformar non é reformar pronto, é reformar. É ir poñendo as bases teóricas do que ten que ser a reforma. E, como dicía o presidente da Diputación, é ir incentivando que os camiños que vayamos andando leven máis doadamente cara ao obxectivo final da reforma que a cara ao contrario. Ás veces temos normativas que nos obligan a ir cara ao punto contrario de onde queremos ir. Se nos pensamos por que, cando empezou a Xunta a funcionar, había 311 concellos e hoxe hai 315, nunha parte importante é porque o modelo de subvención, o modelo de financiamento e o modelo de relación dos concellos coa Xunta favorece a multiplicación e non favorece a reducción. E, por tanto, vai complicando sucesivamente o proceso. Neste momento sería bastante con que salíramos da crisis, algunhas cousas vai nas facer a crisis. Doña necesidade, ou doña pura necesidade, como eu lle solo chamar, vai facer moitas cousas neste proceso. Pero se as fai rápido vai nas facer mal, e, por tanto, é moito máis importante establecer as bases filosóficas da reforma que facer a reforma, os efectos de que incentivando esa dirección paseniño en unha xeneración se dé o cambio. Algúnas cousas poderíanse facer por lei e faránse por lei seguramente porque iremos retrasados e algún día nos chamarán a orden e nos dirán isto non se pode continuar así. Pero sería bo que a maior parte das cousas foran por convicción, foran por adhesión a novas fórmulas. O presidente así o decía en relación con esta fusión de Cesuras e Oza, non? E que fora con tempo, de tal maneira que non houbera que experimentar nin mecanismos traumáticos nin errores irreversibles en todo ese proceso. Se así son as cousas, pois mellor será. E eu acordeime dunha frase que decía o presidente da Diputación, que estamos agora nun momento en que a administración está así como enmoecida, non? Así se diagnosticou a caída do Imperio Romano, que decía Aristide. Pasou de ser un pazo de ouro a unha choupana de ferro moso. Pois sempre chega ese momento e hai que o Imperio Romano de maneira logo lle 600 anos reconstruirse, por tanto esperemos que sea un pouco máis breve. Abrimos turnos de intervención. Va empezando a palabra e eu vou la dando sucesivamente. No es bueno empezar siendo el primero, pero ya que no hay más, pues me lanzo. Voy a dirigirme concretamente a la señora Rodríguez Campos. Me maravilla de su discurso, el tono, en fin, me parece enérgico, me parece vibrante, me parece magnífico y sobre todo esperanzador. O sea que admiro, en fin, su puesta en escena. Pero tengo algunas discrepancias sobre algunas cosas de las que dijo. Y voy a empezar por la última. Dice usted que tiene la duda de si esas reformas se van a llevar a cabo. Es posible que se lleven a cabo. La gran pregunta es cuánto tiempo puedan durar, comprende. Porque los que ya tenemos cierta edad, pues sabemos que, salvo las personas jóvenes como usted, tendrán seguramente más expectativas y posiblemente puedan contemplar más reformas. Yo en ese sentido soy bastante escéptico. Porque cuando se habla del tema municipal hay un tema que se olvida frecuentemente. Aunque se trata mucho en los tratados de derecho administrativo, como usted sabe mejor que yo, que es el tema de la autonomía municipal. Esta es la gran cuestión. La gran cuestión es el tema de la autonomía municipal. ¿Dónde empieza y dónde termina?
la eterna gresca entre las injerencias, entre comillas, de la administración en las capacidades decisorias que puedan tener los concellos. Sobre el tema del reforzamiento de los controles, magnífico. La gran cuestión es cuándo se pondrá en marcha una reforma lo suficientemente ágil y poderosa para que se vuelva a dar capacidad de intervención auténtica, valga la redundancia, a los interventores, para que ejerciten bastante correctamente la función que le corresponde, que quedó, como usted sabe, y creo que sabemos todos los presentes, bastante cortada, por decirlo de alguna manera suave, por algunos gobiernos. Eso sería un tema a considerar. Respecto de las diputaciones, el justificar las diputaciones diciendo que su función esencial es la prestación de servicios a la población rural, a mí me parece francamente muy corta. Yo soy partidario bastante radical de que desaparezcan, lo digo claramente. A mí el antecedente de la larga historia que puedan tener no me vale como argumento, lo digo claramente. Creo que sus funciones son perfectamente suprimibles. Y bueno, tendría alguna cosa más, pero creo que es suficiente. Muchas gracias. Sonia. Gracias. Ha hecho tantas matizaciones que a lo mejor se me pasa a responder alguna de ellas, espero que no. Ha dicho que no sabe cuánto tiempo va a llevar sustanciar estas reformas. Obviamente unas reformas se pueden llevar a cabo con más facilidad que otras, ¿no? En lo relativo a la transparencia, a la garantía de la transparencia en nuestras administraciones y a la racionalización de las tres administraciones territoriales y de los entes que dependen de ellas, pues el proceso ya está en marcha desde el punto y hora en que hay ya aprobados proyectos de ley, tanto estatales como autonómicos, pues dirigidos a garantizar la transparencia y a racionalizar el sector público, ¿no? O sea, eso está en marcha y, mejor o peor, supuestamente se está llevando a cabo. Claro, es obvio que no todo va a llevar el mismo tiempo reformarlo, hablando de forma coloquial. Una de las reformas más complejas, no se le oculta a nadie sin leer ya tratados de derecho administrativo, es la reforma de la planta local. Reforma de la planta local que es muy compleja por datos fácticos, lo que decían el presidente de la Diputación y el profesor Barreiro, porque claro, nada tienen que ver pues los pueblos de la comunidad autónoma andaluza con algunos pueblos que pueda haber en la comunidad autónoma de Galicia. No obstante lo cual discrepo con esa conveniencia que señala el profesor Barreiro de que la ordenación del mapa local sea autonómico. Yo soy muy defensora de que este tipo de cuestiones, como dice la Constitución, se articulen desde los poderes centrales y que luego las comunidades autónomas desarrollen y ejecuten, ¿vale? Y tiene usted toda la razón, y yo lo he pensado muchas veces, en que el talón de Aquiles de la reforma local es la autonomía local, ¿vale? Efectivamente, tiene usted razón al decir que no se sabe cuál es el alcance de la autonomía local. No lo sabe usted y no lo deja claro el Tribunal Constitucional en ninguna de sus sentencias. Dice que es algo sustancial a los entes locales y que en consecuencia debe defenderse y que merece todo tipo de garantías. Este es, bajo mi punto de vista, el motivo por el cual en este supuesto, en este caso, en esta ocasión, el legislador estatal no ha querido meterse en la fusión por ley. Eso al gobierno que lo haga o al legislador que lo haga, pues le va a suponer ponerle el cascabel al gato, y ya veremos lo que dice después el Constitucional. Por supuesto que estamos perdiendo una oportunidad estupenda para hacerlo por ley, pero este es, bajo mi punto de vista, el talón de Aquiles de la reforma local. Por eso yo me sitúo más en la línea de defender la consecución de fusiones más por el empleo inteligente de la subvención, que bajo mi punto de vista se está haciendo desde las diputaciones y desde la propia Dirección General de la Administración Local, al decirle a los ayuntamientos, oiga, ustedes si tienen voluntad de trabajar juntos y de ser algo juntos, nosotros les subvencionamos, me parece perfectamente legítimo y en absoluto censurable, y entiendo
bajo mi punto de vista, que entrar en el tema de la autonomía local es muchísimo más espinoso. Decía también el papel de los interventores. Yo no sé exactamente cómo está ahora mismo el papel de los interventores en la práctica, ¿no? Lo que puedo conocer es desde el punto de vista de las medidas y de las novedades legislativas que le pueden concernir. Yo entiendo que los controles presupuestarios son más exhaustivos que nunca desde el momento en el que el Estado controla a las comunidades autónomas y la Unión Europea controla al Estado, ¿no? Controles que a veces son un poco desiguales, porque a mí me llama la atención, no sé ustedes, que el Estado le pida flexibilidad a Bruselas en el tema del déficit y luego no tenga la misma flexibilidad con las comunidades autónomas. Pero usted ya ve, de esto que le estoy diciendo, que, hombre, controles hay y más controles parece que va a haber. Y no sé si me he dejado algo en el tintero. Gracias. Yo no sé si es un defecto o es una virtud. En todo caso, cuando alguien habla de las diputaciones, yo no es que me sienta especialmente aludido, ¿no? Primero porque la diputación no es mía, ni mucho menos, ni me la tomo así, y el día que me la tome así espero que alguien me lo advierta, ¿no? Entonces, puedo entender que haya gente que considere que las funciones se pueden desempeñar desde otra administración, evidentemente, seguro que sí. Igual que hay gente que entiende que son las comunidades autónomas las que deberían de desaparecer, igual que hay gente que entiende que muchas de las funciones que han sido en su momento transferidas a las comunidades autónomas tendrían que ser vueltas a transferir al Estado. Esos son opiniones y todas ellas están fundadas en muchos elementos que son razonables, parte de ellos, y otros a lo mejor pues coincidimos y otros no. En el caso de las diputaciones estoy seguro que hay muchas funciones que podrían ser desempeñadas por otra administración, seguro. Se intentó en su momento con las comarcas, no se llevó a cabo o no fructificó, como decía antes el profesor José Barreiro. En otras provincias, como quizá la Diputación de Barcelona, se intentó hacer algún otro tipo de función y ahora están, bueno, pues de nuevo reformulándose y buscando una nueva hoja de ruta distinta. En todo caso, yo creo que a día de hoy transferir la totalidad de las funciones que hacen las diputaciones causaría más problemas de los que seguramente resolvería. Eso no quiere decir que tengan que cambiar las funciones. La Diputación, como dije desde el principio, no tiene que seguir haciendo lo mismo de hace 200 años. Pero a veces hay argumentos que se escuchan o que se leen en algún artículo de opinión que dice, como hace 200 años que están, hay que acabar con ellas. Ese tampoco es el criterio, ni para mantenerlas por tener 200 años, ni para que desaparezcan por tener 200 años, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, en ese debate pues se puede entrar, pero a fondo. Es decir, ¿cuáles son las funciones que se pueden transferir a día de hoy? Pues muchas, otras no. U otras transferirlas a otro tipo de entidad, bien, y si transferimos otro tipo de entidad es más o menos eficiente, que ahí está la razón, ¿no? O el debate verdadero. Y permítame simplemente que, aunque no era una cosa para mí, sí que discrepo, ¿no?, en el sentido del papel de los interventores. Ahora mismo los interventores o muchos técnicos son los que mandan en las administraciones. Esto no era así hace 5 años. No era así. Ahora sí. Ahora, para hacer cualquier operación, cualquier convenio, y aquí hay 2 alcaldes que le podrían, que seguro que están de acuerdo conmigo, ¿no?, todo el informe del interventor, y hay muchos concejales que también veo que seguro que también, el interventor manda todo tipo de informes. Es más, en el caso de la Diputación de Coruña tenemos un problema porque los interventores, cumpliendo su función, se pasan más tiempo haciendo y elaborando informes a otras administraciones a las que tienen que dar cuenta que en hacer a veces el trabajo propio que tienen que hacer allí, con lo cual lo que me están pidiendo es que dotemos de nuevas plazas, de más interventores para seguir trabajando. Claro, llegará un momento en el que entonces a lo mejor lo que se convierta en alguna administración es un grupo de interventores que son los que manejan el presupuesto, y eso tampoco es la esencia. Yo entiendo y defenderé siempre el papel de los interventores, de ese control que durante muchos años no existió, o existía pero no tenía, mejor dicho, existía pero no tenía el valor que tienen ahora, pero a día de hoy yo le puedo asegurar que todos los informes que elaboran los interventores periódicamente son enviados tanto al Ministerio y del Ministerio rebotados a la Unión Europea, y que en todos y cada uno de ellos se hace un control exhaustivo de todo y cada uno de los céntimos que se gastan en las administraciones. Ahora bien, si vamos a darles más, que nos avisen, porque entonces habrá que dotar de nuevas plazas de interventores y sobramos probablemente la decisión política en todas las administraciones.
Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta o hacer una reflexión. Estamos hablando de los interventores y me gustaría saber qué opina de lo que va a pasar con los empleados públicos que trabajan en las administraciones a raíz de esta reforma administrativa. Si va a ser un recorte de esos empleados públicos. Gracias. Vamos a ver. Primero, la reforma hay que ver qué es lo que queda, ¿no? Porque a día de hoy lo único que hay es un borrador, ¿no? Y en ese borrador hay un apartado en ese sentido de los empleados públicos que a mí me preocupa, y como Diputación de Coruña hicimos una propuesta de enmienda en ese sentido, y es cuando se determine que aquellos ayuntamientos que no son capaces de prestar un servicio por debajo del coste estándar, en consecuencia no son eficientes, pues esos ayuntamientos tienen la obligación de transferir todos los medios a la Diputación para que sea la Diputación la que asuma la prestación de ese servicio. Y al cabo de un determinado periodo de tiempo, cuando el ayuntamiento quiera recuperar esa competencia, la va a recuperar no con los medios que transfirió en su momento, sino con los que son eficientes para prestar ese servicio. En esos medios incluimos también al personal. Claro, la primera pregunta es, ¿y qué hacemos con los que sobran? Si es que sobran. ¿Se los queda la Diputación? Bueno, vale, no hay problema, tendremos más personal, pero será para algo. No vamos a tener personal por no tenerlo. Y segundo, ¿quién va a financiar? Que esa es una de los temas que han salido aquí. ¿Quién va a financiar todo eso? Yo espero finalmente que eso, en el trámite administrativo y legislativo que queda por delante, se pueda aclarar y saber. En un principio no tendrían por qué sobrar. En la Diputación de Coruña hay departamentos en los que sobra personal y hay otros departamentos en los que falta personal. Y ese cambio tenemos que ser lo suficientemente flexibles para intentar reciclar en la medida de las posibilidades, porque evidentemente no siempre es posible, pero a través de planes de empleo, y nosotros lo hemos hecho pues con nuestro parque móvil, hemos suprimido 17 coches y hemos pasado 5 y no hemos despedido a nadie, porque han sido capaces de poder ser utilizado ese personal, y permítame las expresiones que estoy utilizando, pero ese personal puede hacer funciones en otros departamentos. Yo me imagino que eso se podrá hacer, pero desgraciadamente, a día de hoy no creo que se pueda asegurar nada, ¿no? No, el presidente de la Diputación ha contestado con la experiencia de la Diputación. Si la pregunta alcanza también a qué va a pasar con el personal de los entes que se supriman, ¿no? Entes, organismos dependientes de las administraciones que estén en proceso de supresión o de absorción o de fusión. Cualquier gobierno, me da igual, cualquier ejecutivo, central, autonómico, local, sabe que el personal al servicio de las administraciones tiene unos derechos legalmente reconocidos. En el caso de las administraciones gallegas, reconocidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, norma estatal de 2007, y por la Ley de la Función Pública de Galicia, de tal forma que estas personas, sobre todo el personal en régimen funcionarial y laborales fijos, tienen unos derechos, motivo por el cual en el proceso de racionalización de la administración instrumental que se está llevando a cabo en Galicia, cuando se fusionan órganos, se adscriben a otros órganos o a la propia administración general, la de la Xunta, el personal que tenga estos derechos. Obviamente un proceso de reforma no implica, y no sería contra el eje, claramente, echar automáticamente a la gente a la calle, que por otra parte no es ninguna solución. Es decir, no vamos a reformar la administración para incrementar las listas del paro. Aquí de lo que se trata es de que con el proceso de racionalización se clarifiquen las competencias, una competencia no se desarrolle por dos entes, se ahorre dinero en consecuencia desde el punto y hora en que hay órganos, organismos, me da igual, agencias,
fundaciones ocupando locales de alquiler además carísimos, de tal forma que cuando se fusiona ese local deja de ocuparse y es un dinero a mayores que se ahorra. Es decir, el proceso comporta una serie de ventajas que en absoluto redundan en echar a la gente a la calle, cosa que, insisto, no sería ninguna solución ni redundaría en nada bueno para la administración. A mí, si el moderador me deja, me gustaría introducir una cierta controversia, a lo mejor, ¿no?, de alguna declaración, pero yo creo que sigue pendiente una reforma también de la administración pública, pero no de la administración, sino de la función pública. Y lo digo también delante de Sonia, no sé si estará de acuerdo o no. Pero yo le voy a poner un ejemplo basado en una experiencia muy limitada. Cuando tuve la oportunidad de ser delegado de la Xunta en la provincia de La Coruña, te encuentras a veces con situaciones que son incomprensibles a día de hoy. Y es que, habiendo una delegación o siendo la Xunta de Galicia una única administración, en una administración periférica de la Xunta, como es la delegación en Coruña, había momentos en los que la carga de trabajo en un determinado departamento era muy abultada. Pues porque es el momento de resolver determinadas solicitudes, en fin, a lo largo del año hay departamentos en los que hay carga de trabajo. Cuando le pedías a los jefes territoriales que utilizaran el resto de personal de la propia consejería para resolver esa carga de trabajo, te decían que no podían. Entonces, yo, que no soy funcionario y que he estudiado Derecho Administrativo, saqué buena nota, pero solo una asignatura, por lo tanto los conocimientos son limitados, claro, yo me asombraba. Decía, ¿cómo es posible que, siendo funcionarios de la misma administración, de la misma consejería, no puedas desplazar el personal que está aquí, que está cualificado técnicamente, para atender esta otra necesidad que tiene la misma consejería? No se trata de pedirles que vayan a otra provincia a trabajar, sino de la misma consejería. Pues eso no se puede hacer, o no se podía hacer hace 3 años. Y esa es otra reforma que también está pendiente y que nos ayudaría a las administraciones a ser mucho más eficientes. Eso pasaba en la Xunta, pero también en la Diputación. Cuando en un departamento, en una sección, tienen carga de trabajo, y bueno, pues hay otra gente que ahora mismo tiene menos carga de trabajo, por favor, pídanle que, no, eso no se puede hacer. Y bueno, pues a mí que me expliquen por qué no se puede hacer. Lo puedo explicar. A ver, lo explico naturalmente teniendo en cuenta que esto mismo está en debate. Vamos a ver, el principal objetivo que tiene el estatus específico de los funcionarios, que es un estatus laboral específico, no está orientado hacia la eficiencia, sino que está orientado hacia el principio de legalidad. Y el principio de legalidad implica, obviamente, que el funcionario pueda ser autónomo, no en la planificación de su trabajo, pero sí en la toma de sus decisiones y resoluciones frente a su propio jefe. Y como la principal fórmula que tienen los jefes de modificar la posición de los funcionarios puede ser los traslados, los cambios de lugar a sitios distintos, naturalmente interrumpir también en parte, aunque esto sería más difícil, la carrera administrativa, lo que ha hecho el derecho administrativo ha sido generar un trabajador que es absolutamente intocable cuando está cumpliendo su función y cuando la está cumpliendo a favor de la ley. A ver, muchas veces dicen los jueces que se mete la administración que se mete el poder en sus decisiones. Yo le he preguntado una vez a un juez en una situación como esta, le he preguntado, dígame usted de qué forma se puede modificar la voluntad de un juez si él no se deja modificar. No hay ninguna. No hay. El juez toma la decisión que quiere tomar, porque está protegido para tomar. Es cierto que el juez no está protegido de sus ambiciones y, por tanto, si existen promociones que sean a dedo o que sean derecho discrecional del poder político, obviamente puede tener incentivos positivos, que en este caso serían corruptos, ¿no? Pero en todo caso, él, si no quiere tomar una decisión en un momento determinado bajo presión, no la toma. Por poner ejemplos más elementales, el
profesor que hace un examen o califica un examen o califica, mucho más importante, una oposición y hace un funcionario, es obvio que si estuviese sometido a cualquier tipo de incidencia sobre su situación profesional, no tendría la independencia para tomar esa decisión autónomamente. Conjugar estos dos elementos, ahora hay una tendencia a que se haga cada vez más una fórmula que conjugue estos dos elementos. Una eficiencia grande con una independencia grande. No se ha encontrado ninguna piedra filosofal para ello. Se ha encontrado una, pero es muy complicada, que es la que está aplicando, por ejemplo, en este momento en las universidades, ¿no? Luego las universidades tampoco la llevan a cabo porque finalmente asimilan al personal laboral al personal administrativo. Pero se ha encontrado una que es la que practican mayoritariamente las administraciones anglosajonas. Todas las personas que están en la administración, que no tienen que tomar decisiones que tengan efecto sobre derechos de terceros y que por tanto tengan que aplicar la justicia administrativa de la igualdad absoluta y de la legalidad absoluta, son laborales, y entonces las administraciones los llevan de aquí para allá, los incentivan, los sancionan, etcétera, etcétera, como hace cualquier gestor del sistema público. Pero eso lleva a una palabra que para los sindicatos es, por ejemplo, absolutamente nefasta, que es la laboralización del sistema, ¿no? La otra, la de tener funcionarios que, sean funcionarios pero no del todo, o laborales que sean laborales pero no del todo, genera unas confusiones impresionantes y muchas veces está en la base de muchas de estas cosas que llamamos corrupciones y que son muchas veces otra cosa, que es la mala aplicación de los principios de encuadramiento laboral que tienen el distinto personal al servicio de la administración. Yo creo que además el problema, tal y como está planteado, no es tan grave. ¿Por qué? Porque una administración cualquiera, sobre todo administraciones tan grandes como son la administración del Estado, todas son grandes, ¿no? Que no siga con una política de contratación de personal como si no hubiese pasado nada y como si no estuviésemos en un proceso de reformas, y que aplique esa reforma solamente sobre los puestos interinos de una forma directa, tardaría muy poco tiempo en producir una adaptación. Solo haría falta que los funcionarios tuviesen que concurrir obligatoriamente a determinado tipo de traslados, a determinado tipo de concursos de traslados. Eso sería, yo creo, que la única cosa que había que hacer. Todo lo demás, que desde el punto de vista de la eficiencia es muy importante, porque una empresa de automóviles gestiona a su personal y le mide el tiempo que le lleva a hacer una cosa y le mide el tiempo en que entra y el tiempo en que sale y no le reconoce la reflexión y le dice que tiene que apretar tantas tuercas por minuto. Eso aplicado a la administración y querer mantener al mismo tiempo el principio de independencia y legalidad absoluta de las decisiones es una posición contradictoria. De tal manera que yo creo que eso es uno de los temas que hay que reflexionar muy claramente. Hasta dónde hacen falta funcionarios y dónde no hacen falta. Y esa reforma hacerla poco a poco, sin necesidad de cambiar el estatus funcionarial y simplemente cambiando el estatus de las formas de contratación que hacen los órganos públicos, que en poquito tiempo, en este momento, hace simplemente 10 años, todo el personal estable de las universidades era funcionario. Pues ahora será el 40%, el 40% ya no será funcionario, ya son laborales. Eso se hace simplemente en el proceso del día a día y eso yo creo que se podría aplicar al conjunto de las administraciones si no hubiese una presión constante, que muchas veces es contradictoria, sobre algo que también dijo Sonia, que es que a veces la función pública también se ve como una forma de mantener empleo, pero mantener empleo a un costo extraordinario y con una injusticia extraordinaria con respecto a otros colectivos laborales, ¿no? Yo voy a hacer una aclaración. A lo mejor está desaparecido con todo este follón de normas y los que ya nos quedamos antiguos, pero no había una cosa en la administración que era por necesidades del servicio. Es decir, si hay un cuello de botella no sé dónde, pues necesidades de servicio habrá que hacer algo, ¿no? Pero bueno, aquí hay administrativistas, etcétera. Yo solamente pregunto como simple ciudadano si esto ya no existe tampoco, ¿no? Sí. Gracias. Vamos a ver, afecta, si por lo que yo recuerdo, que no soy administrativista, pero sí fui administrador, y por lo que yo recuerdo eso existía y sigue existiendo para la administración del funcionario como tal. Es decir, a un funcionario se le pueden cambiar las vacaciones del lugar o se le puede llamar cuando está de vacaciones sin ningún tipo de dificultad por necesidades del servicio,
pero no afecta a su estatus básico. El estatus básico no se modifica por necesidad del servicio. Yo recuerdo una situación enormemente complicada, que es cuando se hizo la transferencia a la Xunta de una cosa que se llamaba la AIS, la Administración Institucional de Servicios de los sindicatos verticales. Yo recuerdo el caso de Pontevedra, que tenían allí un edificio enfrente del antiguo hospital, que era un edificio enorme lleno de funcionarios de la AIS. Y la Xunta, a la que no se habían transferido funcionarios, no habían pedido la transferencia de funcionarios de otros ministerios, tenía unas deficiencias extraordinarias, sobre todo en materia de educación. No fuimos capaces de mandar a los funcionarios de los servicios asistenciales a la Alameda, que yo les decía muchas veces en algunas asambleas, pero si la Alameda es mucho más bonita, los cafés que están en el entorno son mejores. No hubo manera. Hasta que después una reforma más adelante que suprimió no sé qué organismo, y a partir de ese momento tuvieron que pedir nuevos servicios. Pero desde luego en el momento en que se quiso hacer por necesidades del servicio no se pudo hacer, y esto refleja un poco la misma idea que Diego, que yo creí que estaba un poco mejorado, pero desde luego en aquel momento fue imposible. Sí. Bueno, muchas gracias. En fin, enhorabuena, muchas gracias por vuestras sendas ponencias. Veis, a mí me gustaría compartir la idea de que toda reforma, a mí siempre me da mucho miedo, sobre todo cuando las grandes reformas parten de circunstancias de crisis radicales como la que estamos pasando, porque me da la impresión de que como que todo se quiere hacer muy deprisa para dar soluciones muy rápidas a problemas muy grandes, y siempre observo un peligro escondido en todo ello. Por tanto, comparto la opinión del profesor Barreiro Rivas de que las cosas habrán de hacerse, si es necesario hacerlas, yo creo que sí, pero con cierta pausa. Sin embargo, también es cierto que estamos en un momento en el que va a ser muy difícil frenar una gran reforma, por varias razones. Muchas de ellas, si no todas, han sido ya mencionadas. Una es porque la sociedad lo demanda, y el legislador, además de atender a las prerrogativas de la Carta Magna, como muy bien apuntaba Sonia, pues también tiene que atender a la demanda de la sociedad y al mismo tiempo a las propias directrices supranacionales que le vienen impuestas de fuera, en este caso de la Unión Europea. En todo caso, o mejor dicho, por ello, pienso que necesariamente habrá que hacer alguna reforma. Y sobre todo cuando uno, y voy a poner dos ejemplos muy sencillos, cuando uno se encuentra con situaciones, por ejemplo, como las que me he encontrado yo. Voy a poner solo dos ejemplos. Esta mañana, un avezado investigador, un profesor ayudante, viene a verme con la intención de hacer una revista académica. Y entonces me pregunta, bueno, pues este es el proyecto, ¿qué le parece y tal? Yo le digo, me parece estupendo. Y me dice, ¿a quién puede acudir para obtener una subvención? ¿A qué administración? Y yo le respondí, a todas. Este fin de semana, aprovechando el buen tiempo, me acerqué hasta una zona próxima a la costa para ver, en fin, la alegría que mostraba un compañero después de haber remodelado una casa rural. Una vez que llegué allí observé que la casa era muy bonita, pero el acceso era complicado. Hablamos, ¿no sería mejor remodelar la calle? Dice, quizá ampliarla, quizá desviarla y abrirla por otro lado, y al mismo tiempo, pues quizá aprovechar y ya puestos a hacer papeleos, incluso pedir que esa parte del monte que tengo ahí arriba, a lo mejor abrir para prevenir los incendios una especie de cortafuegos. Y me pregunta, ¿dónde tengo que pedir permiso? ¿A qué administración tengo que pedir permiso? Y yo le dije, a todas. Porque todas, de un modo u otro, antes o después, van a tener que informar en un sentido u otro. Entonces, insisto, independientemente de que yo vea que las reformas habrá que hacerlas con mucho tiento, y que yo abogo o prefiero la eficiencia, buscar la eficiencia que apuntaba el presidente, buscar la optimización de los recursos, de la financiación y también de la toma de decisiones, sí observo con estos dos ejemplos que, sin embargo, algo todavía nos queda por hacer, ¿no creéis? Gracias. A ver, por orden.
Cuando, un poco antes de tu pregunta, como te pasaron el micro inmediatamente y por cerrar el tema de la movilidad funcionarial, yo no tuve oportunidad de decir que obviamente si estamos reformando las administraciones no solo reformaremos los aparatos orgánicos, ordenaremos las competencias, sino que también algo habrá que hacer con los funcionarios que al fin y al cabo son los medios materiales de las administraciones, ¿no? Esto es una realidad, la necesidad de operar ciertos cambios al respecto, que no solo ha notado el presidente de la Diputación en su experiencia, ¿no? Lo sabe el Estado, es consciente de ello el legislador estatal, desde el punto de ahora que se están planteando reformar el EBEP, y en el caso de Galicia, pues acaba de darse publicidad a un proyecto de ley autonómica del empleo público que entre las medidas estrella que introduce precisamente la movilidad funcionarial, y para fomentarla introduce una serie de medidas, porque la Xunta es consciente de que efectivamente si estamos reformando la administración, estamos fusionando, estamos absorbiendo, estamos cambiando, algo habrá que hacer con las personas que trabajan en la administración, ¿no? Y entonces se establecen medidas para llevar a cabo de una forma racional también, en la línea que apuntaba Diego, esta movilidad funcionarial, porque claro, habrá que, como dice el legislador, asignar los efectivos a los puestos en los que realmente son necesarios. No vayamos a tener un servicio sobredimensionado y otro, por el contrario, sin nada de personal, ¿no? Esto en cuanto al tema de la movilidad funcionarial, que como les digo, la Ley Autonómica de Empleo Público, que es una especie de EBEP gallego, pues introduce medidas para garantizar esto que yo veo muy necesario. Lo veo muy necesario en la administración y lo veo muy necesario en la universidad, ¿no? Yo tengo compañeros, pues tengo un compañero de Talavera de la Reina que lleva 20 años dando clases en el campus de Orense y él se siente clavado a la tierra, ¿no? Y es un funcionario y no tiene ninguna posibilidad de volver a Madrid por motivos X. En relación a la problemática de la universidad, para los amantes de la universidad, de sus logros y de sus deficiencias, les recomiendo la lectura de un libro precioso que acaba de publicarse, que es La Universidad Cercada, sobre este tipo de problemas y otros muchos que se dan cuenta ahí, porque es un volumen colectivo, entre los que, por ejemplo, escribe Roberto Blanco un capítulo, ¿no? Es muy interesante, los problemas de la universidad. Los problemas de la administración pues son muchísimos, y el ciudadano hace mucho tiempo que no tiene claro a dónde tiene que dirigirse cuando necesita algo. Desde luego, si una subvención se lo va a pedir a todas las administraciones, pues le va a llevar mucho tiempo, ¿no? Quizás sea mejor que se entere antes de qué administración está en condiciones de tramitar una subvención, dependiendo de la materia. Para este tipo de cosas, para clarificar los procedimientos, están estas leyes de transparencia que se están aprobando y que lo que pretenden es eso, clarificar qué hace cada administración, qué pasa con sus presupuestos, a qué se asignan, quién obtiene las subvenciones, que debe publicitarse. Yo creo que este tipo de medidas nos van a ayudar, no sé si van a ser la panacea, pero bueno, el objetivo es en todo caso clarificar el panorama. Sí. Es que al haber introducido el moderador el tema de los funcionarios, pues lamentablemente tengo que referirme a él, porque me siento bastante aludido, ¿no? Yo quisiera completar un poco modestamente el comentario sobre cuál puede ser la causa de que al señor Calvo no le hayan dado esa asistencia solicitada, simplemente diciéndole que dentro de la administración tradicional, porque otra cosa, un inciso, me llama la atención que a veces se hace un distingo, hasta hace un momento lo acabo de escuchar, entre universidad y administración, como si la universidad no fuera administración. Es una cosa que me llama mucho la atención, pero bueno, es un inciso. Simplemente quería decirle al señor Calvo que posiblemente porque hay esos usos, esas prácticas dentro de la administración, a lo mejor a usted no le concedieron esa ayuda, porque hay un sentido patrimonial muy extendido de la administración, que lo tienen a lo mejor pues algunas unidades respecto de sus funcionarios. Y posiblemente a lo mejor fuese el temor a perder para siempre un número determinado de funcionarios porque no se los quisieron prestar a usted. Pero respecto a lo que dijo el señor Barreiro, claro, vamos a ver, decir genéricamente que la administración por principio carece de eficiencia, a mí me parece excesivamente radical. Yo puedo compartirlo en algunos casos, pero me parece, repito, que el concepto es radicalmente, valga la redundancia, excesivamente radical. Si hay ineficiencia es pura y simplemente porque la escala, digamos, no funciona, ni lo exige. Entonces,
entonces lo que habría que hacer pues sería una reforma en profundidad que se referiría a muchas más cosas que pure simplemente al traslado de puestos o a la movilidad de funcionarios. Lo que hace falta es una reforma en profundidad que se extienda, repito, a las escalas, en fin, a la estructura en sí. O sea, la reforma, repito, tendría que ser súper intensa. Lo que pasa es que no hay ninguna administración que la quiera adoptar, sobre todo cuando se trata de administraciones como son todas absolutamente políticas, que tienen pues unas cuotas de clientelas que tienen que atender, así de sencillo. Usted citó el caso de la AIS. Yo por circunstancias personales lo conozco, no por ser de la AIS, de lo cual me congratulo, pero viví la circunstancia. Y quiero recordarle, o recordar a los presentes, que efectivamente, a lo mejor no dijo usted, los funcionarios de la AIS no fueron transferidos. En otros sí fueron pasados, es decir, pasados quiere decir que pasaron porque los llevaron. Y quiero también decir, porque hay que hacer un poco de pedagogía histórica, que un presidente de gobierno que había sido precisamente funcionario de la AIS promovió una legislación absolutamente criticada por los funcionarios que en aquella época éramos funcionarios tradicionales, no de la AIS, sino de la Administración Central, criticando ese tipo de cosas y recurriendo contra ellas. Desdichadamente, claro, no podíamos contra un presidente de gobierno que estaba defendiendo a ese colectivo. Bueno, simplemente es un ejemplo, digamos, ejemplificador, perdón por las redundancias, de que a veces se producen este tipo de cosas en las administraciones. Son más o menos conocidas, pero se producen. Estoy muy contento de que al final la directora de la Función Pública haya hecho alguna referencia a esa reforma. La echaba sinceramente de menos en su intervención. Y nada más, muchas gracias. A ver, aclarando dos cosas. Una, que es directora de la Escuela de Administración Pública. La de la Función Pública es otra. Otra mujer también. No, también es un hombre ahora. Era entonces, ¿no? Pues, hubo una, sí, yo creo que hubo una. Pues estoy yo atrasado en eso. A ver, yo no digo que las administraciones sean más ineficientes que el otro sistema. En algunos casos lo son y en otros no. Lo único que digo es que, tratando de los dos principios, mientras que el sistema laboral tiene una parte importante de su regulación tendente a su propia gestión y, por tanto, el empresario, por poner un ejemplo, definir un actor, tiene una enorme capacidad para mover al personal, para incentivarlo, para sancionarlo, para adecuarlo al sitio donde lo necesita, para despedirlo. La administración no tiene eso. Y por tanto lo que digo es que tenemos que tener en cuenta muy claro, en algunos casos es relativamente fácil desfuncionalizar o laboralizar, si se quiere decir en términos positivos, un servicio. Es relativamente fácil. En donde no podemos caer es en la idea de que después se le trate como a funcionario, se le trate como a funcionario público. Yo voy a poner un ejemplo que seguramente es muy polémico. No creo que, por ejemplo, el personal sanitario de los hospitales se pueda gestionar adecuadamente en el futuro siendo funcionario. Yo creo que no puede ser. De hecho, los hospitales están laboralizando a una velocidad extraordinaria porque si no, no pueden ser eficientes. Porque si el funcionario va exigiendo sus salarios, sus derechos, sus vacaciones y sus cosas, no hay ninguna manera de hacer funcionar los servicios. Ahora, lo que hay es una cosa: si se laboralizan, luego actúan como laborales. Luego actúan como laborales. Y no se puede pedir una mezcla de las dos cosas: que el funcionario tenga algo de laboral y que el laboral tenga algo de funcionario. Son dos conceptos distintos de servicio. Eso es lo único que quiero decir. A mí me gustaría decir una cosa. Probablemente, efectivamente, coincido con usted cuando decía en ese sentido patrimonial, ¿no? Pues sí, es verdad, yo lo he vivido y me lo han explicado así. Es decir, yo a veces simplifico por no ocupar mucho tiempo y prefiero el debate, pero evidentemente hay algo más detrás. Y también estoy de acuerdo en lo que decía antes Jesús Barrero en por qué, o la explicación que nos daba y por qué la independencia del funcionario. Es verdad, pero yo estoy seguro que cuando una ley, cuando se piensa en esas cosas, se hace con la mejor intención del mundo. Estoy completamente seguro. Pero lo que hay que ver es la práctica al final, ¿no? Y la práctica al final, o la aplicación práctica de todo eso, es lo que nos dice si debemos de, desde mi punto de vista, afrontar una reforma o no. Y en el caso de que estábamos hablando de los funcionarios, a mí me ocurre en la Diputación. Hace bien poco, no, hace ya un par de meses venía la productividad que había que repartir entre el personal.
y a mí me corresponde fijar la de algunas personas. Entonces, la primera vez que yo me enfrenté a fijar la productividad de algunas personas, pregunté. Y oiga, esto normalmente, ¿qué es lo que venía pasando anteriormente aquí? Entonces me miran con cara sorprendida y me dicen, pues, no sé, yo, pero ¿qué es lo que, en la práctica, cuál es el resultado final de los últimos años? No, que se da lo máximo a todos. Bueno, entonces puede preguntar a los jefes de servicio que vengan, y cuando los jefes de servicio les preguntan, se dice, oiga, la productividad, no, damos siempre la máxima a todos. Pues eso no tiene sentido. Habrá que intentar reformularlo. Seguramente cuando se hizo o cuando se reguló se hacía con la mejor de las intenciones, pero no puede ser que cobren todos los funcionarios la productividad máxima por igual, porque hay una gente que seguro que se merece lo doble y a lo mejor puede que exista alguno que no se lo merezca. Pues eso es algo que reformular. Cuando hablaba de trasladar al personal, no era solo, efectivamente, en un servicio, pues resulta que había 2 personas de vacaciones y otra se pone enferma y entonces el servicio se queda sin nadie, y al que está de vacaciones, efectivamente. Pero no hablaba solo dentro del servicio, sino que hablaba que en determinados momentos hay que resolver administrativamente o mover muchos expedientes, porque cuando se presentan, por ejemplo, las subvenciones en la Diputación, acaba el plazo y hay que resolverlos y hay que tramitarlos. Y ahí no exige en muchos procesos no exige una decisión del funcionario, sino que necesitas a alguien que eche una mano para tramitarlos. Y hay algún otro departamento distinto que podría echar una mano. No todo el mundo, y no para lo mismo, pero se podría echar una mano. Esa flexibilidad a día de hoy no existe. Entonces, esa flexibilidad, desde mi punto de vista, ¿y por qué lo sufro? ¿Por qué lo sufro? Porque cuando sales a la calle te encuentras con las personas, con los ciudadanos normales y te dicen, oiga, que estoy esperando por esto desde hace no sé cuánto tiempo y no me dais contestado. Entonces, cada vez que me dicen algo, pues yo me quedo con la observación que me hacen, llego a la Diputación y pregunto, ¿qué pasa con esto? Es que tenemos mucho trabajo. Y yo, bueno, ¿y para cuándo lo vamos a tener? Pues no lo sé, porque no damos hecho más. Y después te enteras que el servicio al lado, pues tiene una escasa carga de trabajo momentáneamente en ese momento. Hombre, pues ayúdenle para que salga antes. Se trata de eso, no se trata de quitar a la gente. Y es verdad, ese concepto patrimonial, claro, es que si ahora van para allí, después mi servicio se va a quedar sin ellos cuando los necesite. Oiga, pues esa es la función del que está al frente de la institución. A mí no me vale que un servicio vaya fenomenal si otro servicio va muy mal, porque al que le van a preguntar por la Diputación es a mí no me preguntan, el servicio de tesorería está muy bien, pero el servicio... No, a mí me dicen, la Diputación está bien o la Diputación está mal, y cada uno habla de lo que va en ella, ¿no? Por tanto, esa flexibilidad, flexibilidad, y cada uno que la entienda como quiera, esa flexibilidad o esa adaptación es necesaria afrontarla, y a día de hoy no la hemos afrontado, no creo que por mala fe de nadie, sino porque al final, pues por muchos motivos, nos llevaría otro debate intenso, pues eso no se tiene, y yo creo que eso los ciudadanos no lo entienden, por lo menos cuando se lo intento explicar a alguien, yo soy incapaz de hacerlo entender, y créanme que puedo llegar a ser a veces convincente, pero soy incapaz de hacerlo entender incluso a las personas que les tengo aprecio, que me tienen aprecio, con lo cual ya me doy por vencido y digo, pues ya no puedo más. Habrá que cambiar algo y veremos cómo se hace, ¿no? Sí. Coruña apostó por la fusión de los 2 primeros municipios, por Oza y Cesúas. Es un proceso largo, es un proceso complejo, tedioso. Del resultado de esta fusión, ¿qué valoración se hace desde la Diputación? Y segundo, de cara al futuro, ¿se apuesta por continuar en esta línea de fusión de municipios o por compartir servicios? Bueno, pues del resultado de la fusión, a mí me gustaría sinceramente que el proceso hubiera finalizado ya hace tiempo. Creo que se ha prolongado demasiado. Se ha prolongado demasiado porque, tenemos una legislación que es garantista, como tiene que ser, pero a veces nos pasamos en lo garantistas que somos. Y creo que fue muy importante, probablemente no lo comparta todo el mundo, pero creo que fue muy importante que 2 ayuntamientos voluntariamente dieran este paso. Porque, Ángel, tú lo sabes, si hace 5 o 6 años hablabas con algún alcalde para que prestara un servicio conjuntamente, hiciera una inversión conjunta con el concello de al lado, te decían que ni de coña. Fruto de aquellos tiempos, de aquellas inversiones, todo el mundo quería tener su piscina, su no sé qué, su no sé cuánto, y después ya veremos cómo la mantenemos.
pero cada uno quería tener lo suyo. Y así pasa lo que pasa con multitud de pistas deportivas en alguna parroquia, que lo único que hay, pues en fin, son dos señores mayores sentados de vez en cuando hace buen tiempo. Entonces, creo que era necesario apostar por eso. Creo que es bueno. A día de hoy solo falta el informe del Consejo Consultivo para después el Gobierno lo lleve al Consejo de la Xunta, lo lleva al Consejo de la Xunta por decreto, me parece que es. Por tanto, espero que sea cuanto antes, y me da pena que hayamos tardado un año desde que los ayuntamientos se pusieron, desde que las corporaciones se pusieron a trabajar. Dicho eso, ¿lo volveríamos a apoyar? Por supuesto. Hay algunos ayuntamientos que han preguntado, algunos que están interesados, ya veremos el grado de interés que tienen. Yo, lógicamente, en lo que esté a disposición de la Diputación para estimular, para financiar algunas necesidades básicas, no pabellones o piscinas que después no puedan mantener, pero necesidades básicas, eso lo vamos a seguir haciendo. Y aunque es indudable que no vamos a conseguir fusionar a los 94 ayuntamientos, también hemos apostado por otro tipo de colaboraciones, como esas comunidades que antes decía, ¿no? Creo que en el futuro, y la crisis nos lo ha dado, pues sí, es verdad, la crisis nos lo ha dado, ver la necesidad de colaborar con el vecino, y de que los ayuntamientos no tiene sentido, y tenemos al de Rois, que fue uno de los primeros que también apostó por esa colaboración entre nosotros, que no tiene sentido pues que cada uno queramos tener nuestro pabellón, nuestra piscina y nuestra, no sé, servicio de emergencias, y en fin, no puede ser. O nos unimos, o si no, no podemos mantener eso, sobre todo porque la situación ha cambiado mucho, y como decía José Luis, hoy, entre otras cosas, las infraestructuras han cambiado la vida de los ciudadanos. Y parece que algunos no nos damos cuenta de que esa vida ha cambiado y nos tenemos que adaptar a esos cambios, no los cambios a nosotros. Yo quería hacer una pregunta en el estricto sentido de la palabra. Yo creo que la fusión de OZA y Cesuras, que evidentemente tiene muchos elementos de ejemplaridad, pero traslada un mensaje, que es que se fusionan porque son pequeños. Y probablemente eso en este momento pueda ser un mensaje, sin buscar otra palabra, equivocado. ¿No se podría empezar por forzar eso, por ejemplo, para organizar una ciudad, pongamos por caso Pontevedra, para preguntar por una que no cae dentro de tu, exactamente, que no cae dentro de tu circunscripción? Pues yo estoy realmente de acuerdo. Quizá los pequeños en la situación de la provincia de La Coruña y los ayuntamientos pequeños no es, como decíamos antes, otras provincias de España, que cuando realmente ves los números te asustas de verdad, ¿no? Pero efectivamente yo creo que lo que hay que organizar al final, más que probablemente que un área metropolitana, lo que sea en muchas ciudades, tendría sentido que se fusionara en alguno de los concellos que son limítrofes, ¿no? Aquí tenemos al alcalde de Santiago con algunos concellos, pero en Coruña la gente no distingue cuando está en Coruña, cuando está en Arteixo, o cuando sale de Coruña y entra en Culleredo o en Cambre, ¿no? Por lo tanto, seguramente tendría mucho más sentido, si no queréis llamarle fusión, la gestión conjunta de muchos servicios de esos ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, eso es un debate que está ahí, que ojalá se abra, ojalá tengamos corporaciones valientes en muchos sitios y se quieran meter en ese debate. Solo si se debate veremos si es bueno o no. Si no lo hablamos, si no lo ponemos encima de la mesa, desde luego que por arte de magia no se va a aplicar, ¿no? Sí. Buenas noches. Yo, después de haber escuchado todo lo que he escuchado hasta este momento, y teniendo en cuenta que llevamos ya 35 años de democracia, pues me sorprende que usted es hombre expeditivo, o al menos tiene fama de serlo, recomiende que hay que hacer las cosas pausadamente. Esto es una enfermedad crónica. Por mor de la crisis financiero-económica, o como queramos llamarla, se ha agudizado. Conocemos el tratamiento, pero no hay quien lo ponga en marcha. Y a mí eso me preocupa, porque el tiempo es un factor importante a la hora de la recuperación de las enfermedades. El diagnóstico está hecho, exhaustivo, pero ¿tenemos que seguir esperando más tiempo o va a haber que recurrir a lo que han hecho otros países por ley? Porque yo entiendo perfectamente que se intente, en la medida de lo posible, convencer. Pero llevamos ya algún tiempo intentándolo y no hay manera. El presidente de la Diputación reconoce que preguntan, pero nadie ejecuta.
y no estamos para seguir en la enfermedad crónica. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, en una expresión vulgar, no es tan cierto que conocemos el tratamiento. Los ciudadanos de Santiago conocemos perfectamente el tratamiento que hay que darle a los municipios de Sevilla y Dos Hermanas. Hay que fusionarlos. Pero no tenemos tan claro el tratamiento que hay que darle a nuestro ayuntamiento respecto a Ames y Teo, por poner un ejemplo. O los de Coruña con respecto a Culleredo y Arteixo, que se mencionaron antes. Todos sabemos en términos abstractos lo que hay que hacer y estamos de acuerdo mientras se haga con otro. A ver, todos los días a nosotros se nos dice que hay que suprimir los funcionarios y luego se nos pide que la educación y la sanidad sean públicas. Y eso va en la misma manifestación. Es cierto que se puede jugar un poco con, no, es que yo hablo de suprimir a otro funcionario y tal, y no el maestro y no tal. Pero en el fondo lo que todos tenemos es cómo arreglar el problema de los otros, pero ninguno tiene cómo arreglar el problema general. Precisamente por eso, y yo discrepando otra vez con Sonia, soy mucho más partidario, no veo ninguna razón para que la estructura municipal y todo el conjunto de la norma local de Galicia tenga que conectarse con Cataluña, con Baleares o con las Canarias. Y precisamente por eso soy mucho más partidario de fraccionar el problema y resolverlo con racionalidad, cada uno en su sitio y de acuerdo con sus circunstancias. Porque en cuanto empezamos a generalizar situaciones, a ver, hubo un ejemplo que no sé a qué me viene ahora mismo, pero el mensaje de cuando se empezó la lucha contra el terrorismo era basta ya. Y alguna gente preguntaba, ¿basta de qué? Y estaba clarísimo por qué era basta ya, porque en cuanto se añadía algo, una preposición, ya no había acuerdo. Y esto pasa un poco exactamente lo mismo. Es decir, estamos de acuerdo en las definiciones generales y siempre y cuando se sitúen un poco fuera de nuestro interés y de nuestra etapa, pero si no, no estamos de acuerdo. Y por eso yo creo que hay que tener ese debate, porque si no, podemos acabar cayendo en soluciones que no lo son del todo. Por ejemplo, fusionar municipios pequeños en vez de fusionar los grandes, cuando a lo mejor los que nos están planteando los problemas de transporte urbano, de problemas de residuos y de depuración de aguas y de abastecimientos y todo eso, son los municipios grandes. Dentro de poco es evidente que el problema va a estar en los municipios grandes y no en los pequeños. A ver si vamos a acabar arreglando el problema de los pequeños, que no tenemos, dentro de poco no vamos a tener ni esos municipios. Por cierto, que lo de los 8.000, yo siempre le pongo a mis alumnos un ejercicio, que es, vais a la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, cogéis la lista de los municipios y la ordenáis al revés, que está de municipio de mayor a menor. La ordenáis al revés, de menor a mayor, que es facilísimo invirtiendo el asunto. Y empezáis a ver, y oh sorpresa, los primeros 30 o 40 ayuntamientos no tienen ningún habitante. De tal manera que esos ya no se van a fusionar, pero hay quien los fusione. Luego, para llegar al primer ayuntamiento que tiene 100 habitantes, hay que llegar casi al número 1000. Es decir, que en España hay 900 y pico de concellos que tienen menos de 1000 habitantes. Y para llegar a Forcarei hay que pasar 6000. Es decir, que Forcarei está entre los grandes municipios de España. Hay que darle a eso algunas vueltas. Sí, porque tiene. Pero yo creo que no, eso que decimos que está totalmente resuelto en el debate, no lo está. Y podemos, si no hacemos el debate, podemos resolver lo que nos es fácil y dejar lo que no nos es fácil. Los funcionarios, los no sé qué, y podemos dejar el mismo perro con distinto collar. Sí. Es una pena que el profesor Barreiro no esté en la política activa, porque realmente esa energía seguramente haría falta, ¿no? Y aún así, con esa energía yo dudo mucho del resultado. Mi pregunta es, puesto que los partidos políticos, honradamente, colocan como candidatos a alcaldes, a militantes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, están en los ayuntamientos. No sé lo que ocurre en Cesuras y Oza, porque uno me parece que se retira. Pero en el supuesto de que los fusionásemos a todos,
¿qué hacíamos con el excedente de alcaldes? Es solo una pregunta por los partidos políticos que esto lo tienen pensado. Bueno, yo creo que eso no sería un gran problema, no sería un gran problema, y en el caso de Cesuras, pues yo también quiero aprovechar para agradecerle todo el trabajo que Julián Lucas, el alcalde que fue a esta hora de Cesuras, pues ha hecho al frente de este ayuntamiento, y que ahora ha decidido dar un paso atrás, porque la verdad estaba cansado de aguantar muchas presiones y muchas tonterías de mucha gente de por allí, ¿no? Al final yo creo que ese no iba a ser el problema para los partidos políticos, porque el partido político, los políticos al final somos el reflejo de la sociedad. A mí me hace gracia cuando alguna gente dice algunas cosas y digo, bueno, nosotros ponemos al frente de cada ayuntamiento al que creemos que va a quitar mejor resultado. En la provincia de La Coruña por lo menos así lo intentamos, y yo ahí también tengo responsabilidades. A veces acertamos y otras veces fallamos. Cuando fallamos, pues nos fastidia mucho, lo que pasa es que tampoco lo vamos a decir, pero nos fastidia, ¿eh? Y cuando acertamos estamos muy contentos. En el caso de Fusionara, no se preocupe, que íbamos a intentar poner al mejor de los candidatos para que quitara el mejor de los resultados, ¿eh? Y ahí no iba a haber grandes problemas. Pero sí es necesario que a lo mejor eso fuese por ley, la reducción, y no por imitación. Y aprovechando esto, con la otra pregunta, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con José Luis. La solución la tenemos muchos con la boca pequeña cuando no hablamos de nosotros, ¿no? Pero el problema viene cuando hablamos de nosotros, amigo, ahí ya se empieza a complicar. Yo no creo que haya un acuerdo unánime de cuál es el diagnóstico de la situación, y mucho menos el tratamiento a aplicar, ¿no? Porque efectivamente cuando empezásemos a hablar de cosas, ahí es donde cada uno iba a opinar cosas distintas, y utilizo OCE y Cesuras. En OCE y Cesuras, hombre, todos los partidos entendían y todos los partidos dijeron por activa y por pasiva que una fusión voluntaria estaría estupenda. Pero cuando ponemos uno encima de la mesa, empiezan las discrepancias. Y entonces donde digo, no digo Diego. Perfecto. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Entonces, ahí están los problemas. No es verdad todo lo que se dice. No es verdad, y no hay esa coincidencia. Y hay muchos intereses políticos muchas veces, es verdad, políticos muchas veces que no hacen posible algunas soluciones. A ver, yo quiero recordar una cosa que viene del momento inicial de la transición, que yo la recuerdo cuando se estaban, y estamos a punto de terminar, que yo la recuerdo cuando se estaban discutiendo las primeras normas, incluida la norma electoral, ¿no? Y es precisamente para qué queremos un ayuntamiento, ¿eh? Y alguna parte importante del mundo rural quiere el ayuntamiento para tener un alcalde. No quiere un alcalde para gobernar el ayuntamiento, sino que lo que quiere directamente es un alcalde. Mucha gente estaría dispuesta a ceder el ayuntamiento si dejasen al alcalde. ¿Y por qué? Porque el alcalde, en un caos de administración que genera la multiplicidad de los números, la invasión necesaria de competencias de unos órganos superiores sobre los inferiores, si nosotros miramos ahora mismo la cantidad de competencias que tienen los ayuntamientos pequeños, que tienen que estar invadidas necesariamente por la Diputación, porque no pueden hacer nada con ellas, en esa circunstancia el ciudadano lo que necesita es un gestor administrativo, ¿verdad? Y un gestor administrativo que lo elige para que le funcione gratis y para que además lo pueda cesar convenientemente cuando llega el momento oportuno. Y eso es el alcalde. Eso es el municipio de representación al que yo me refería al principio, corriendo sobre un tema sobre el que creo que hay que volver con mucha importancia, que es el municipio donde los ciudadanos lo que creen es que si se marcha el municipio, lo que quedan es abandonados de la mano de Dios. Y esa es su única preocupación. ¿Quién nos va a atender a nosotros? Porque no se consideran integrados en una administración objetiva, con sus recursos, con sus medios, etcétera, sino que lo único que creen es que el alcalde era el que le llevaba las cosas que tenían allí. Claro que eso lo creemos a nivel también de las instituciones mayores. Es decir, que cuando hablamos de las autovías se las traía un señor que era el que las construía y aparentemente las pagaba de su bolsillo, y cuando hablamos de Europa, hablamos del que consigue esto, consigue aquello en Europa, trae para acá una determinada norma, una determinada forma de enfocar los problemas agrarios, y siempre estamos pensando que no es la política, sino que son los agentes políticos los que están. Ahí haría falta un cambio también de cultura, pero para eso hace falta hacer otro discurso del ayuntamiento y otro discurso de la gestión pública. Y eso es lo que lleva tiempo.
A esto es a lo que me refiero yo cuando digo que lleva tiempo. Porque si no, podemos entrar, como se hizo por la descolonización en Asia, pues, digo en África. Tú por aquí, de aquí para allá, esta raya va recta y para un lado queda Nigeria y para el otro queda el Senegal. Y ya está. No sé si hacen frontera a todo esto. Y eso, tenemos ese peligro, que sería un peligro enorme. Y como además tenemos una gran movilidad en este momento en la población, muchos ayuntamientos están sufriendo una enorme trasvases, envejecimientos, hay municipios que crecen y otros que se desertizan, etcétera, pues esto hay que tratarlo de una manera dinámica y yo creo que para eso hace falta un discurso bastante pactado en sus líneas generales y unos elementos de incentivación de los procesos. No sé si quiere decir algo. Si no quieres, no, ¿eh? Muy breve, sí. Muy breve. Como he visto que hay dos posturas contrapuestas en cuanto a la necesidad y a la forma de llevar a cabo las reformas, a unos les da miedo que se hagan muy deprisa, a otros, en cambio, les da miedo que no se vayan a llevar a cabo. Yo creo que la crisis lo que ha hecho es poner de manifiesto la necesidad de las mismas, y ahora que estamos viendo datos y estamos sabiendo, pues eso, la cantidad de entes que conforman la administración paralela, por poner un ejemplo, y nos estamos enterando, pues, de determinados datos que no conocíamos, yo creo, como decía al principio de la ponencia, que la crisis lo que está evidenciando es que el rey está desnudo y, en consecuencia, las reformas deben llevarse a cabo, y es de extrañar que no se hubiesen llevado antes, ¿vale? O sea, yo, bajo cualquier punto de vista, creo que las reformas son necesarias e inaplazables. En cuanto a la conveniencia, ya por alusiones, de ordenar la planta local en el marco autonómico, la ordenación autonómica de la planta local, yo no sé si sería una solución, podemos probar, pero bueno, es que yo a los hechos me remito, y si la ordenación autonómica de las cosas fuese una solución, pues el tema urbanístico lo tendríamos un poco mejor de lo que lo tenemos, que es nefasto, habida cuenta que la ordenación autonómica, la ordenación del urbanismo es básicamente autonómica. Lo que tenemos es una ley marco, la Ley Estatal del Suelo, aprobada en primera instancia por 2007 con un texto refundido el año siguiente, y luego una cosa esperpéntica en cada una de las comunidades autónomas. Es decir, España es un país en el que las comunidades autónomas, hay veces, no siempre, que cuando tienen la potestad de legislar lo hacen sin ninguna coordinación. Si esa coordinación se garantiza, bueno, se puede probar, ya digo, pero la experiencia no es buena, y es por eso por lo que yo me decanto siempre en dejar las bases al menos en el Estado, ¿no? Esa es mi postura, y bueno, yo creo que nada más. Pruébenme más por contestar, pero no lo voy a hacer. Y solo doy dos avisos. A lo largo de este mes, la Tribuna Aragoney hará dos nuevas tribunas, valga la redundancia. El martes 21 de mayo, a las 8 de la tarde, hablaremos de la crisis de las organizaciones internacionales a partir del 11 de septiembre y de la guerra de Irak. Intervendrán Jesús Núñez Villaverde, del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Consejo Editorial del periódico El Mundo. Moderará la profesora de la Universidad de Santiago, Irene Rodríguez Manzano, que es profesora de Relaciones Internacionales. Y el lunes 27 de mayo, a la misma hora, habrá otra nueva tribuna sobre la situación política en Venezuela después de Chávez. Esperemos que estén todavía allí cuando lleguemos al día 27. Participan Roberto Montoya, jefe de internacional del diario El Mundo y colaborador del IGADI, y Roberto Mansilla Blanco, analista del Instituto Galego de Análisis e Documentación Internacional. Y en este caso modera la profesora de Historia de América de la Universidad de Santiago, doña Pilar Cajiao Vila. Muchas gracias por estar aquí a todos, y especialmente a los dos que han intervenido, a Sonia y a Diego, que han intervenido en la tribuna. Muchas gracias. Hemos cumplido, ¿verdad?